Hola, buenos días. La idea de hoy es tratar de introducirlos a la materia que se les evaluará para la prueba 2 del curso de álgebra. Eso significa que hoy haremos un repaso de sumatorias, también les introduciremos lo que es una aplicatoria o productoria. Eh, También vamos a hacer desarrollo del binomio. Todas estas materias que aún no le pasan en el curso, pero es para que sepan qué es lo que se viene y puedan saber de qué forma se evalúa. También hay trigonometría entre medio. No sé si alcanzaremos a hacer todos los ejercicios, em, pero contienen identidades. Y por último, vectores. Así que se les voy a compartir pantalla ahora. Pero ahí está, con audio. Ya. Lo primero que quiero mostrarles es qué es lo que es una sumatoria. En Wikipedia desaparece eso. Ya. En el colegio, a nosotros nos enseñaron que la suma, cuando es del mismo número, por ejemplo, 2 más 2 más 2 X veces, uno lo puede resumir como una multiplicación, ¿no es cierto? Que va a estar 2 por X. Por ejemplo, si se sumara 5 veces, como 2 más 2 más 2 más 2 más 2, eso sería 5 por 2, que es igual a 10, ¿verdad? Entonces podríamos afirmar que la multiplicación es un resumen de la suma, para facilitarnos las cosas cuando la suma alcanza como repeticiones muy grandes que a uno no quiere calcular simplemente. Ahora, la sumatoria se relaciona mucho a este concepto porque es un resumen de la suma, al igual que la multiplicación, pero se pregunta, ¿qué sucedería si estos números que estamos sumando son distintos? Por ejemplo, acá tenemos el concepto de sucesión, que una sucesión muy común sería como la de los números pares, donde tenemos 0 más 2 más 4 más 6 y así hasta el infinito, ¿no es cierto? De hecho, eso es muy importante. Notar que sucesión, la sucesión que mostramos de ejemplo es infinita. Entonces, como ahora los números que estamos sumando son distintos, ya no podemos utilizar la multiplicación como un resumen. Ya no es eficiente. Por tanto, se introduce un nuevo concepto matemático que es la sumatoria, que es representada con este símbolo. Y la sumatoria tiene distintos elementos que nos permiten saber qué es lo que estamos sumando. Por ejemplo, acá A sub I va a ser la sucesión, donde cada A va a tener un subíndice que va a ser 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Si utilizamos la sucesión de los números pares, ahí tendríamos que A sub I, o sea, A sub 1 es igual a 0, A sub 2 es igual a 2, A sub 3 es igual a 4, A sub 4 es igual a 6 y así hasta el infinito, hasta tener A sub n, que acá vamos a decir que n es el último número. Entonces, este era 0, este era 2, este era 4 y así sigue. Ahora, las sumatorias te tienen que indicar cuál es el primer término que vas sumando, porque uno puede sumar de acá hasta el infinito, uno puede sumar desde acá
o puedes sumar como un segmento. Entonces, en este caso, el i es el contador, es el numerito que va cambiando para cada término. Es decir, teníamos el término 1, término 2, término 3, hasta término n. Y uno pone i es igual, ¿y cuál es el término en el que quieres que parta? En este caso, nuestro primer término es el 1, y yo quiero que parta ahí. Ahora, las sumatorias, como les dije, lo que hacen es sumar estos números dentro de una sucesión, y la sucesión es infinita. Por tanto, uno tiene que ponerle un límite superior hasta cuando vas a sumar. Por ejemplo, si yo quiero sumar los 50 primeros números de la sucesión, voy a poner acá arriba el número 50. Y así sabemos que vamos a sumar a sub 1, más a sub 2, más a sub 3, más todos los a sub número que hay entre medio, hasta a sub 50. ¿Ok? Em, ya, creo que quedó claro. Voy a revisar si se ha conectado alguien. No. Entonces, seguimos. Ya, ahora que conocen un poco lo que es una sumatoria, les quiero mostrar que esta teoría se ha desarrollado durante harto tiempo. Por tanto, han encontrado que hay distintas sumatorias que son más frecuentes que otras. Y esa frecuencia hizo que fuera necesario hacer como fórmulas para utilizarlas más adelante. Entonces, acá mm, mm, ya, les quería hacer ejercicios de una idea, pero primero les voy a pasar un poquito de la materia de sumatorias. Pero déjenme encontrar el documento. Ya, acá está. Eh, Primero, existen distintas progresiones que son famosas dentro de las sumatorias. La primera es la progresión aritmética, cuya fórmula está dada por la sumatoria de k igual a 1, es decir, que parten sumando desde el primer término, luego hasta n de k. Y eso, acá como lo han hecho muchas, muchas, muchas veces, ellos saben que matemáticamente se comporta como n por n más 1 partido en 2. Esta fórmula es relativamente simple. Lo que hace es que tenemos un contador, que es una sucesión que puede ser cualquier cosa. K puede ser 1, 2, 3, 4, hasta el infinito positivo. Va a partir desde el 1, que este va a ser nuestro caso. O sea, va a ser nuestro K1 al final. Y por acá en algún lado va a estar el Kn, que es hasta donde vamos a contar. Y acá vamos a sumar el 1 más el 2 más el 3 más hasta el Kn, que no sabemos qué número es. Y eso se comporta de tal forma de que este término multiplicado por el siguiente, que sería el Kn más 1, que no lo estamos sumando acá, si los promedian, eso les va a dar como la suma total de esta sumatoria. Es bien bonito como que converja eso. Por ejemplo, tenemos utilicemos esta misma sucesión, a ver si nos sirve.
Si es que nosotros tuviésemos la sumatoria de k igual a 1 hasta 5, y acá tenemos el k, eso es lo mismo que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ya, y eso, según esta fórmula, si es que esto fuese una sucesión aritmética, tendríamos que, para calcularlo, tenemos el kn, que va a ser 5, por el kn más 1, va, que va a ser 6, y eso lo dividimos en 2. Y eso es igual a 15. Y podemos hacer el cálculo, de hecho. Acá tenemos 5, acá hay otro 5, y el 1 con el 4 hacen un tercer 5. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, pueden calcularlo a mano, pero también pueden hacerlo con esta fórmula y les da el mismo resultado. Lo bueno es que esta fórmula les permite hacer cálculos de sucesiones mucho más largas que esta. Así que eso, esta sería la progresión aritmética. Ahora, quiero mostrarles un poco sobre otro tipo de progresión que también aparece en muchos lados, que es la progresión geométrica. Ahora, esta es un poco más compleja que la aritmética, porque miren, tenemos que la sumatoria de igual a 1 hasta n, como con esta forma de, tienes un número a por r de i menos 1, es lo mismo que a por rn menos 1 partido en r menos 1. ¿Ok? Acá si se dan cuenta, lo único que fluye, lo que estamos contando es el i, que se mueve del 1 hasta el n. Entonces este r es lo único que cambia. El a se mantiene constante, por eso acá está multiplicando y acá también. No varía. Bueno, el ejemplo sería como el mismo formato que el anterior. Prefiero dejar la fórmula. Quiero mostrarles también fórmulas de, o más que fórmulas, como distintos teoremas de sumatoria. La primera es que cuando tienen un número que es una constante, por ejemplo, una c por una sucesión, les voy a poner acá fórmulas. Eso es lo mismo que si ustedes sacaran esta c de la sumatoria, porque al final no cambia. Es un número constante. Lo que de verdad estamos sumando son los números de esta progresión al final, que tiene el mismo formato de y igual a 1 hasta n. Les voy a hacer un ejemplo acá de esto. Si es que nosotros tuviésemos la sumatoria de i igual a 1 hasta 3 de 4 por a sub i, y asumimos que a sub i ahora ya son los impares. Ahí vamos a tener que eso es lo mismo que si sacáramos el 4 y multiplicáramos por la sumatoria de estos números impares. Que recordemos, los impares son 1, 3, 5, 7, etc. Entonces, si parte del 1 y termina en el 3, vamos a sumar solo esos dos y va a ser lo mismo que 4 por 4, 16. No, déjenme más formular y pues me digan cuáles son y cuáles quiero pasarles en verdad. Ya, acá hay otra, que es la de los números pares.
que también es una sumatoria notable. Ya, las sucesiones pares serían lo que es como 2 más 4 más 6 más 8 más 10, etcétera. Y vamos a tener n términos. Y como son puros números pares, el último número, si es que era hasta n, va a ser el doble de n. ¿Ok? Esto es porque todos los números pares tienen multiplicado un 2. Entonces, la sumatoria de este a sub i de i igual a 1 hasta n, solo cuando son pares, es lo mismo que n por n más 1. Es decir, si acá tuviésemos el 2n, este va a ser como el último número, el n más 1. Entonces habría que multiplicarlo por el antecesor, que es doble de n menos 1. Y la multiplicación de eso nos da el valor de la sumatoria de toda esta sucesión par. Ahora, por otro lado, perdón, esto va sin... eh, ya, ahora vamos a tener la contraparte, que son las sucesiones impares. Es decir, ahora vamos a tener un b sub i que va a ser igual a 1 más 3. Bueno, en realidad sí, sucesión debería estar con coma. 5, 7, hasta 2n menos 1. ¿Ok? Porque siempre para representar un número impar, yo tengo el par, que sería el doble de algo, 2n, y le puedo restar o sumar 1. Cualquiera te sirve. Ya, y estos serían n términos, igual que arriba. Y si es que quisiéramos hacer la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de b sub i, es lo mismo que n al cuadrado. Así que están bien bonitas estas fórmulas. Eh, a ver, les voy a mostrar, yo creo que 3 más, y después quiero empezar a que juguemos con las fórmulas. También, ahora si es que tuviesen los números como 1, 2, 3, 4, pero quisieran sumar los cuadrados de estos números, a ver, suma o sucesión de cuadrados, vamos a tener que la sucesión c sub i sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, así hasta n al cuadrado, ¿no es cierto? Si quisiéramos hacer la sumatoria de i igual a 1 hasta n de toda esta sucesión, c sub i, esto va a ser igual a que tomemos el último número de la sucesión n, lo multipliquemos por su sucesor, que sería n más 1, por el doble del n más 1. Y todo esto lo vamos a dividir en 6. Ustedes acepten estas fórmulas, no son muy intuitivas, a diferencia de las anteriores, pero funcionan. Y así como hay una sucesión de cuadrados, hay una sucesión de cubos, que tendríamos que b sub i es igual a 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, hasta n al cubo. Ahí quiero revisar. Eh, creo, no me ha llegado ninguna notificación. Ya, entonces, quisiéramos hacer la sumatoria de i igual a 1 hasta n de b sub i. Esto sería lo mismo que si tuviésemos el 1 al cubo más el 2 al cubo y así hasta el infinito, o hasta n en realidad. Tendríamos que eso se comporta como n por n más 1 partido en 2 y todo esto elevado a 2. Y por último, hay otra sumatoria
que sería como la que se relaciona con sucesión de exponentes. En esta, toda la sucesión tiene la misma base, lo único que varía es el exponente. Es decir, tenemos e sub i es igual a elevado a 1, a elevado a 2, a elevado a 3, así hasta a elevado a n. Eso implica que tenemos n términos en esta sucesión, y si quisiéramos sacar cuánto es la suma de todos estos números desde 1 hasta n, esto va a ser igual a elevado a n más 1 menos a repartido en a menos 1. Así que eso, si se dan cuenta, todas estas sumatorias que les he enseñado van del 1 al n, ¿no es cierto? Es decir, en la tabla numérica, el 0, acá está el 1 y acá está el n. Y esto es lo que yo sumo. Es solo un tramo existente en todo como el infinito de números que hay de derecha a izquierda. Perdón. Ya, pero ustedes me pueden decir, chuta, tal vez no quiero partir del 1, tal vez quiero sumar del término 5 hasta el término n. Es decir, quiero sumar eso de acá. Bueno, la sumatoria estaría representada por este símbolo como de m dada vuelta, de i igual a 5 ahora, porque partimos sumando desde el término quinto hasta n. Y eso es lo mismo, bueno, acá le vamos a poner de esta sucesión. Es lo mismo que si tuviésemos la sumatoria de todo esto, ¿no es cierto? De i igual a 1 hasta n, y le restamos este cachito, que está representado por sumatoria de la misma sucesión de i igual a 1 hasta 5. Entonces, vamos a tener que la sucesión de 5 hasta el n es lo mismo que la sucesión del 1 hasta el n, menos la sumatoria de i igual a 1 hasta 5. Esa es otra fórmula que es súper útil. Así que tenganla bien presente. Porque así es como uno va jugando con eh, estos como contadores. Y ahora quiero mostrarles cómo se resuelve un ejercicio tipo prueba. Porque al final eso es lo que quiero que vean. Que sepan de qué manera se los van a evaluar esta materia, para que al final puedan orientar su estudio a eso. Esta es la pauta más reciente. Saqué esta y no anteriores porque anteriormente se veía distinto orden de materia en álgebra 1. Antes se partía con proposiciones y se pasaba directamente a sumatoria, pero sumatoria era parte de prueba 1. Entonces, no se le saqué la prueba de este mismo año, el semestre anterior, para que fuera lo más parecido a la que les va a tocar a ustedes. Ya, y en esta, él dice, calcule la siguiente sumatoria doble. Y nos ponen sumatoria de k igual a 1 hasta 50, y adentro nos ponen otra sumatoria. Pero fíjense acá, esta sumatoria de adentro va a tener un contador distinto a la sumatoria de afuera. Entonces lo que hacen es como correr cosas distintas. Y esta va hasta el 100. Y adentro tenemos k, que es lo que corre según la de afuera. Este k se mueve del 1 al 50 por 2 elevado a i. Y este i es lo que corre en la sumatoria de adentro. Es decir, nosotros vamos a tener estas combinaciones como 1 por 2 elevado a 1. También vamos a tener a 2 por 2 elevado a 2. 3 por 2 elevado a 3. Así
hasta que en un punto este K se va a quedar como un 50 y el 2 va a seguir corriendo. Este exponente del 2 va a seguir moviéndose de 51, 52, 53, 54 hasta el 100. Ya, entonces, lo primero que vamos a analizar, ya analizamos cómo serían los resultados. Lo que quiero mostrarles es que la de afuera era la única que contabilizaba el K, ¿no es cierto? La de adentro tiene como contador solo el I. Por tanto, para la sumatoria de adentro, este K es un número constante, porque ella no lo manda. Entonces, enfocándonos en esto, lo podríamos expresar como K por la sumatoria de I igual a 1 hasta 100 de 2 elevado a I. ¿Ok? Y afuera nos queda la sumatoria de K igual a 1 hasta el número 50. Ya, ahora, ambas sumatorias las hemos visto en este repaso. Tenemos una progresión geométrica con el primer término a es igual a 2 y una razón al final. Entonces, voy a buscarles la fórmula de la progresión geométrica. Ahí está. Ya, esto es lo que tenemos ahí. Esta es nuestra fórmula con la que vamos a resolver todo esto. Y esto va para la de adentro. Seguimos enfocándonos solo en esto. Notemos que A va a ser igual a 2 en este caso. Y luego lo que vamos a tener es que la razón también va a ser 2. ¿Por qué les digo que es 2? Porque este 2 elevado a i está siendo multiplicado por un 1, ¿no es cierto? Pero este 1 es lo mismo que a elevado a 0 o 2 elevado a 0, que también está dentro de la sucesión, solo que nosotros vamos a sumar desde el 1 hasta el 100. Y ahora, una vez que dejamos de pescar eso ahí, acá nos queda que tenemos un 2 elevado a un i. Entonces la razón, que es el r de la fórmula, también va a ser 2. Entonces aplicamos la fórmula y tenemos que la sumatoria de i igual a 1 hasta 100 de 2 elevado a i es lo mismo que 2 por r elevado a n. Y acá tenemos que r era 2, el n, que es el número que está acá arriba, que es hasta donde sumamos, es 100. Y eso según la fórmula se le resta 1. Y lo dividimos en r menos 1. R es 2 y le restamos 1. Entonces vamos a tener 2 por 2 elevado a 100 menos 1 partido en 1, que es lo mismo que 2 por 2 elevado a 100 menos 1. Acá multiplicamos ambos términos. 2 por 2 elevado a 100. Acá tenemos una propiedad de potencias que nos dice que cuando tenemos multiplicación de dos potencias de misma base de distinto exponente, la base se mantiene, los exponentes se suman. Y a eso le restamos el 2 por 1, 2. Entonces todo eso es igual a 2 elevado a 101 menos 2. Ya. Entonces eso es lo que está multiplicando la otra sumatoria, a la que no hemos pescado, que es la que está acá. Entonces ahora vamos a desarrollarlo un poco. Tenemos la sumatoria de k igual a 1 hasta 50 de
K. Y K acá se refiere a la sumatoria de los números naturales. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y a eso se refiere con la sucesión aritmética. Es la primera que vimos. Esta de acá. Entonces les voy a dejar la fórmula acá para que la vean destacada. Y acá veamos cuáles son los componentes. 50 es el n y todo lo demás está exactamente igual. Entonces sabemos que esto es igual a n, que era 50, por n más 1, es decir, 51, dividido en 2. Y eso es lo mismo que 1275. Ahora, recordemos que ambas sumatorias se estaban multiplicando entre sí. Entonces vamos a tener que esto de arriba, que es lo que nos pidieron calcular, ay, que baje, es lo mismo que el 1275 que provenía de la sumatoria del K por 2 por 2 elevado a 100 menos 1, que es lo mismo que 2550 por 2 elevado a 100 menos 1. Otra forma correcta de plantear esta solución sería 1275 por 2 elevado a 101 menos 2. Y lo dejan así, no es necesario desarrollarlo más. Y si hacen todo este desarrollo, tendrían como el puntaje completo del ejercicio de sumatoria de su prueba. Así que eso por parte de sumatoria. Espero que los ayude como a introducirse a todo este tema. Creo que y si no han pasado sumatoria, no tiene sentido mostrarles explicatoria. Pero les voy a introducir un poquito el concepto. Ya, la sumatoria era el resumen de cuando uno sumaba números que eran distintos, ¿no es cierto? Eso nace como la idea de que tú puedes resumir cosas. Si sumas el mismo número, lo puedes resumir con multiplicación. Si sumas números distintos, lo resumes con una sumatoria. Y ahora, si todo esto es en lugar de una multiplicación, vas a tener lo que se llama pitatoria o productoria. Y entonces, eso es como resumen de multiplicación de números en una sucesión. Entonces, por ejemplo, si tenemos la sucesión a sub i igual a 1, 2, 3, 4, es decir, todos los números naturales hasta n, vamos a tener que la multiplicación de estos números, es decir, 1 por 2, por 3, por 4, por hasta el n, es lo mismo que la pitatoria, que se representa como con este pi gigante, de i igual a 1 hasta, no sé, puede ser hasta el 100, si quieren, de a sub i. Es exactamente lo mismo, se parece demasiado a la materia de sumatoria, solo que tiene distintas fórmulas. Y eso, me da como sustito de introducirles más, porque no tuvieron clases esta semana. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Les subo el video y ojalá les sirva.
Eso.